una realidad espiritual con todo lo que él creó en el ámbito material, pero que todo lo que creó apuntaba a una realidad que tendría una manifestación en el cumplimiento de un tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, vamos a continuar hoy, pero hoy quiero que compartamos un poco acerca de la importancia de entender la sustancia que es Cristo en el nuevo pacto como realidad, como verdad presente, y no como sombra o como manifestaciones o rituales externos que no producen ninguna vida en los que se acercan a esta realidad. Para ello vamos a comenzar leyendo Efesios. Busca allí su Biblia en su celular y leemos Efesios capítulo 1, versículo, leamos desde el versículo 1 en adelante para que tengamos un fundamento, una base sobre la cual podamos desarrollar la temática de hoy. Efesios 1:1 en adelante. Teniendo en cuenta que el nuevo pacto es el medio a través del cual la expresión de la vida de Cristo es visible en este tiempo, entonces, adelantándonos un poco, vemos que ya en el nuevo pacto no operan los ritos y las ceremonias, porque eran en el tiempo de la sombra, ¿verdad? Pero como dice Hebreos 9:11, estando ya presente Cristo, Él es el sacerdote sumo de todos los bienes o las bendiciones que han llegado con Él. Por lo tanto, entender esto marcará la diferencia entre el creyente que comprende una realidad presente y el creyente que está todavía esperando que ocurran cosas externas o dependiendo de los ritos y las ceremonias que nada producen en la parte espiritual. Entonces, Efesios 1, versículo 1 dice: por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por ustedes los gentiles, si es que ustedes han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, el cual leyendo lo pueden entender y pueden comprender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. La expresión más clara ahí en ese texto es en el misterio que es Cristo. 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son... Pastor, ¿cuál está leyendo? Efesios 1. Ay, pero amigo, Efesios. Voy en el versículo 5. Ah, ok. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ese misterio consistía también en que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y de aclarar, note que este punto es muy importante, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación es la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Para una razón, ¿cuál? 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, note que la palabra causa se repite una vez más en este capítulo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sea todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien.
Hemos leído Perdón, Juanca. un poco Disculpa, Juanca, tú estabas leyendo Efesios capítulo 3, versículo 1, ¿sí? no, está leyendo Efesios, sí, capítulo 3. Ah, Él les dije uno. De razón, yo estaba 3:1. perdida. yo dije, no, mi Biblia ya no, mi Biblia no es, entonces toca buscar por eso. Había buscado en toda la Biblia. Bueno, muy bien. Efesios 3, lo que leí, pero lo encontraste, Ruth. Sí, claro que sí. Ah, bueno, está bien. Efesios 3, 1 en adelante, leímos hasta casi el versículo 18, más o menos. Muy bien, qué pena con ustedes, mis queridos. ¿Por qué leímos este capítulo? Porque Pablo habla de un misterio que estuvo oculto durante los siglos pasados, pero que a él le fue revelado. La palabra revelación allí aparece en varias ocasiones y tiene una finalidad. La revelación del misterio es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios por medio de la iglesia a todos los gobernantes. Pero hablando de la temática que nos compete, tendríamos que entender que si un misterio ha sido revelado, entonces lo que indica es que ya no hay nada misterioso en el tema, porque ya fue revelado. Tiene que entender que cuando leemos las cartas de Pablo, por ejemplo, en este caso, no estamos leyendo cartas que tengan cosas misteriosas que no se puedan comprender, sino que Pablo más bien está explicando todo aquello que era misterioso para ellos antes de la obra de la cruz. ¿Por qué era misterioso? Porque no se podía tener la revelación de ello, porque solo se podía vivir y funcionar de acuerdo a las sombras. Por eso una vez Cristo muere y resucita, hay una tarea urgente de nosotros como iglesia, y es dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios, pero ya no velada, ya no en sombra, ya no en misterio, sino en una realidad que está presente. Por eso es importante que entendamos lo siguiente. En el nuevo pacto que se inaugura con la resurrección de Cristo, ya no hay ritos, ya no hay ceremonias, ya no hay cosa externa que pueda tener un efecto en lo interior. ¿Por qué? Porque todas esas cosas externas que eran sombras tuvieron el cumplimiento del propósito por el cual fueron establecidas, y una vez aparece Cristo en escena, ya perdieron total validez. Sí fueron importantes, sí fueron útiles en su momento, como lo hemos dicho en otras ocasiones. La basura que tenemos en casa nos muestra que tuvimos cosas útiles en su momento, pero que ya aprovechamos su contenido y que lo que está allí ya para ser depositado en el carro de la basura ya no puede funcionar. Y muchas veces queremos guardar cosas que fueron útiles y uno la tiene como, bueno, quizás tienen alguna importancia emocional, alguna conexión emocional, pero de una forma clara podemos darnos cuenta que ya son basura. ¿Qué es la basura? La basura no es algo malo. La basura es algo que en su momento fue útil, pero que ya se cumplió su propósito y ya no lo es útil, ya no es útil. Por lo tanto, amados, quiero que veamos algunos textos bíblicos con respecto a que en el nuevo pacto las ceremonias, los rituales no tienen efecto en sí mismos, sino que Cristo es el todo y en todos. Además, podemos ir viendo en Isaías y en otros textos que Dios dice, anunciando de antemano, que estaba cansado de los ritos y las ceremonias de ellos. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14. Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14. No sé si alguno de ustedes lo puede buscar. Salgo de pronto leyendo Apocalipsis 29, que no existe. Isaías capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, no me traigan más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Note que a través de Isaías, Dios le da una exhortación fuerte al pueblo, porque todas esas cosas que nombra allí este profeta eran prácticas que ellos llevaban a cabo constantemente. Note lo que dice el texto, ¿no?
las ofrendas que llevaban por los pecados, por diversos tipos de pecados, el incienso que ellos mecían, que era como un olor que subía, las lunas nuevas que ellos celebraban en las lunas nuevas, ciertas ceremonias, los días de reposo, las asambleas que ellos convocaban permanentemente, las fiestas solemnes. Dice que las tiene aborrecida mi alma. El punto es, ¿por qué? Porque en ese momento Dios dice que él aborrece o estaba cansado de todas esas ceremonias y esos rituales. Porque sencillamente, aunque no había llegado el tiempo de que terminaran todos esos rituales, pero era obvio que no producían ningún efecto en ellos. Se desarrollaban esas reuniones, esas ceremonias a manera de rituales, pero simplemente ellos salían de la reunión y seguían practicando una vida alejada de Dios. Es decir, lo que Dios aborrece es aquello que podemos usar de manera externa que se convierte en una hipocresía porque no produce nada interno. Entonces note que desde el tiempo de Isaías, Dios está cansado de los ritos y las ceremonias de ellos porque no producían aquello que él quería en ellos. Si bien, escuche bien, si bien Dios les dio las ordenanzas de que las practicaran y sabía Dios que no producirían nada en ellos, pero sí esperaba que al menos los llevasen esas ceremonias y esos ritos a tener un reconocimiento de la grandeza de Dios y a tener un cambio en su vida, pero era imposible porque el hombre estaba muerto por causa del pecado. Entonces, desde los tiempos antiguos, el judaísmo estaba saturado de ritos, de ceremonias. Obviamente Dios las había ordenado en la ley de Moisés. Sin embargo, todas esas ceremonias, mis queridos amigos, no representaban una transformación en la vida de las personas, que obviamente es lo que Dios espera del hombre. Ojo, ¿qué es lo que Dios espera del hombre frente a todas las cosas que el hombre puede hacer en Dios? ¿Qué es lo que Dios espera del hombre? Sencillo, una transformación. Si lo que hacemos, si lo que llevamos a cabo nosotros como cuerpo de Cristo no nos transforma, entonces es igual que los ritos y las ceremonias de los cuales Dios estaba cansado en el tiempo del profeta Isaías, ¿verdad? Eso tiene que ponernos a pensar. ¿Será que la iglesia de hoy hace todavía cosas en la misma condición de aquel pueblo? Rituales y ceremonias que no producen vida, que no producen cambio. ¿Será que todavía eso ocurre en nuestros tiempos, verdad? Entonces, por esa razón que estamos hablando, a Dios llegó a desagradarle en todas las reuniones ceremoniales porque estaba cansado de ver tanta religiosidad vana en el pueblo, que el pueblo pues cumplía con un ritual, pero no andaba en rectitud para con Dios y con sus semejantes, que era lo que Dios pedía aún en la ley de Moisés. Además, también Dios estaba cansado porque las ceremonias habían perdido su significado, la razón por la cual las había enviado a ellos. Ahora, en el nuevo pacto, escuche bien, las ceremonias y los rituales ya perdieron su significado. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su cumplimiento. Tengan en cuenta esto. En el nuevo pacto, y aclaro, el nuevo pacto se inaugura con la resurrección de Cristo. En el nuevo pacto, las ceremonias, los rituales, y podemos enumerar un montón de ceremonias y rituales que lo vamos a hacer más adelante, habían perdido su significado. ¿Por qué? Porque algo pierde su significado cuando ya tengo la sustancia que me anunciaba, me anticipaba aquella ceremonia o ritual o sombra. Como siempre he puesto un ejemplo, y es que si alguno de ustedes, su cónyuge, se va por muchos meses de su casa y de repente no hay en el lugar donde va a estar su cónyuge o su hijo o su hija, quien sea, alguien muy cercano a usted, pero no hay cómo comunicarse ni cómo verse, entonces usted tendrá en su casa una fotografía de esa persona. Mientras no esté la persona que usted ama o quiere con usted, la fotografía será un aliciente, porque al verla usted va a decir, ah, qué hermoso, mi hijo, mi hija, mi cónyuge, mi esposa, mi esposo, algún día estará conmigo, ¿verdad? Pero mientras no esté la fotografía, usted la puede hasta besar y abrazar y dormir abrazado con la fotografía. Pero cuando llega la persona que usted estaba ausente de usted, ya la fotografía pierde su significado. ¿En qué aspecto? En que usted ya no va
a abrazar la fotografía, ya no va a darle picos a la foto porque ya tiene la realidad de esa foto. No sé por qué la iglesia, aunque vino Cristo, llevó a cabo la obra redentora, la obra consumada en la cruz, pero se quedaron con la fotografía. Y aunque Cristo está presente, según Hebreos 9:11, la iglesia sigue con los símbolos, sigue con los rituales. Y es más, aman tanto los símbolos y los rituales que se preparan para presentar defensa frente a otras personas que no compartan esa adoración por los símbolos y rituales y ceremonias. Al punto que a usted le dicen, pueden decir hereje si usted no comparte todavía la adoración a esos símbolos, rituales y ceremonias que la iglesia practica. Por lo tanto, mis amados, el apóstol Pablo es claro cuando nos enfatiza claramente que hay una manera de conocer. Hay una manera de conocer esta realidad del misterio ya aclarado, revelado, y es leyendo, ¿verdad? El verso 4 de Efesios 3 dice, ustedes leyendo pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Vamos a compararlo en la versión NTV. NTV, voy a ver otra versión por acá donde nos muestra un poquito más claro. Les muestro acá algo. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, si ustedes leen lo que escribí, podrán captar cómo entiendo el plan secreto que se ha dado a conocer con Cristo. Note, con Cristo. Es decir, que cuando Cristo aparece en escena, ya no hay un secreto ni un misterio. Por lo tanto, al no haber un secreto ni un misterio, nosotros ya vemos, como dice 2 Corintios 3, a cara que a cara descubierta, a cara descubierta. Perdón. Y cuando dice cara descubierta, lo que está diciendo es que ya no tenemos sombras ni velos que nos cubran o que nos impidan ver la realidad. Hermanos, escúchenme. El nuevo pacto no es una herejía, ni una moda, ni una doctrina. Es la manifestación del propósito o plan eterno de Dios a través de Cristo, que es el misterio que ha sido revelado a los hombres. Por lo tanto, ¿no le parece a usted que es mucho más glorioso disfrutar de Cristo como una realidad eterna e interna que estar dependiendo de una sombra, de una ceremonia, de un ritual? El apóstol Pablo también en la carta de los Gálatas dice que quienes dependen de las obras de la ley, para Dios son niños. Es decir, que podríamos decir que para Dios es un niño en el aspecto de la inmadurez, quien depende de una sombra, de una ceremonia, un ritual, para sentir que tiene más espiritualidad delante de Dios. Porque créanme, cuando la gente dice úngame con aceites, es porque sienten ellos en su corazón, en su carne, en su alma, que con el aceite van a sentir la presencia de Dios y van a estar más cerca de Dios. Cuando la gente hace los famosos actos proféticos, que van a lugares altos y entierran Biblias con aceite, tiran aceite sobre la ciudad, ellos creen que esos son actos espirituales. Esos no son actos espirituales. ¿Por qué? Porque cuando la sustancia, la realidad, el misterio ha sido revelado y está presente, todo lo que se quiera hacer con lo que fue el empaque de aquello se convierte entonces en un reciclaje, y Dios no recicla. Escúcheme, ¿qué es reciclar? Es tomar la basura que en su tiempo fue útil y volverle a dar utilidad. Volverle a dar utilidad. Dios abomina el reciclaje, porque Dios ya nos permitió transicionar de la sombra de los rituales y las ceremonias a una realidad no externa, interna, que produce una expresión externa. Por lo tanto, amado, quiero que sepa hoy que usted no está dependiendo de ninguna ceremonia ritual o cosas, sino que usted ahora posee dentro de su espíritu esa gloriosa verdad que estuvo oculta durante los siglos pasados, pero que ahora en Cristo ha sido
manifestada. De manera que las ceremonias han perdido su significado en el nuevo pacto por lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque Cristo está presente. Las partes más esenciales que encontramos, por ejemplo, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, del 7 al 12, nos hablan claramente de lo segundo. Por ejemplo, Hebreos 9, perdón, del 7 al 12 nos muestran cómo antes funcionaba el culto en el tabernáculo. Y dice el escritor que eso consistía solamente en comidas y en cosas externas que no eran más que sombras impuestas por Dios hasta el tiempo de reformar las cosas. Dice esa palabra en Hebreos 9, 7 al 12 que el Espíritu Santo da a entender con esto que aún no se había descubierto el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual dice es símbolo para el tiempo presente, en el cual se ofrecen presentes y sacrificios que consisten solo en comidas, bebidas, ceremonias, diversas abluciones, entre paréntesis, lavamientos o bautismos, y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y el verso 11 dice, mas estando ya presente Cristo, eso es lo que a usted y a mí y a nosotros tiene que llenarnos de gozo. Cuando dice más estando, ese más, ¿sabe qué es lo que ese más significa ahí en la gramática española? Más. Es un contraste. Más estando ya presente Cristo, de manera implícita está diciendo, ya lo anterior, que consistía en cosas externas, carecen de sentido. Carecen de sentido. Entonces yo vuelvo a hacer la pregunta una vez más. ¿Cómo es que un hijo de Dios en pleno, por así decirlo, siglo XXI, en la operación clara del nuevo pacto en Cristo, depende todavía de las cosas que para Dios ya son basura? Esto no es tan suave, esto es fuerte, porque la mentalidad religiosa se ve golpeada con esto, porque la mentalidad religiosa depende de cosas externas que ellos puedan tocar, palpar, para sentir que están más cerca de Dios. No sé si alguno de ustedes será golpeado con esto, pero gloria a Dios si es golpeado con esto, porque si es golpeado el Señor lo está llevando a un proceso de entendimiento para que transicione a la verdad presente del nuevo pacto en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces también encontramos, bueno, haciendo así un breve repaso, porque ya lo hemos estudiado con la clase acá en la iglesia, otra clase que tengo los miércoles, que Hebreos 10.1 nos dice que la ley, por ejemplo, Hebreos 10.1 dice, la ley solo tenía la sombra de los bienes que venían. No tenía la imagen misma de las cosas. Es decir, no tenía la sustancia de las cosas. Por lo tanto, como la ley solamente era la sombra, el texto está diciendo que no podía ni puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que practican ese culto. Efectivamente no podía. ¿Por qué? Porque las ceremonias antiguas, repito, eran solamente sombras y figuras de lo que en Cristo había de venir y de la ejecución del plan redentor perfecto de Cristo en la cruz. Entonces, después de la muerte, mis amados, y de la resurrección de Cristo, toda sombra, por favor, anote esto ahí en su mente y en su corazón, toda sombra, todo símbolo, toda figura, todo antetipo ha perdido su validez. No podemos confundir, entonces, o mezclar estas cosas porque entraríamos a ser parte de lo que la palabra dice en Gálatas 1 de anatema o maldición. No sé si hasta ahí está claro. Por favor, si hasta ahí estoy claro. Si no estoy muy claro, me dicen que no tengo ningún problema en regresarme nuevamente la media hora que ya hemos pasado. Por favor, ¿hasta ahí está claro, hermanos? Sí, señor. ¿Qué tan claro? Así como el pastor, clarito, clarito. Igualmente. Ay, Dios mío, entonces toca volver a empezar. Ok. ¿Qué dice? A ver,
Yurley, ¿claro? Sí, señor, muy claro. Bueno, muy bien. Ya está claro, Yurley, y los demás, mis hermanos, Xiomara y todos, que ya Cristo vino y Él es el cumplimiento de todas las ceremonias, rituales del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Está claro eso. Rubí, Marina, ¿está claro? Clarísimo. A ver, por ahí encuentro otra hermana que se llama, creo que es Daisy. ¿Está claro, Daisy Gómez? Miley, ¿está claro? Bueno, ahí con una manito arriba dijeron que sí. Y también está Marcela. ¿Está claro, Marcela? Xiomara. Bueno, muy bien. Daisy Gómez que sí. Julia Castro también está. Bienvenida, Julieta, no la había visto. Muy bien. Entonces, para entrar a lo siguiente que viene, de lo cual ya he venido hablando hace un par de días con ustedes, deben tener claro esta plataforma, este fundamento, que todas las sombras, los rituales y las ceremonias tuvieron su valor, fueron importantes, pero solo hasta el tiempo de reformar todas las cosas, las cuales fueron reformadas, según Hebreos 9, con la llegada de Cristo. Estando ya presente Cristo, que es el sumo sacerdote de los bienes que han llegado. Él, por su propia ofrenda, su propio cuerpo, entró al más perfecto y amplio tabernáculo que hemos entendido que somos nosotros como iglesia, su tabernáculo. Por lo tanto, amados, vimos y hablamos así a grosso modo en días anteriores acerca del bautismo en Cristo. Es una de las cosas más complejas de que el cristiano hoy comprenda, el bautismo en Cristo. Y tengo que hablar de eso, tengo que hablar a partir de ahora de todas las ceremonias, rituales y cosas para darle su significado y para darle hoy la sustancia correspondiente en el nuevo pacto, ¿verdad? Este tema del bautismo, ustedes lo saben que ha sido siempre un elemento de ataque por parte de casi todas las iglesias cristianas, en contra de las iglesias que comienzan a entender el mensaje de Cristo en el nuevo pacto. Todos atacan ciegamente porque no han tenido la oportunidad de estudiar ese tema, seguro. Porque no se les ha iluminado en la Biblia todo lo concerniente a la sombra y a la sustancia. Y todos los que estamos hablando de esos creyentes que han sido entrenados en iglesias por años, cuidadosamente para atacar, porque para ellos las ceremonias y los ritos son fundamentales en la doctrina cristiana. Es más, si usted le quita uno de estos ritos de los cuales estamos hablando, para ellos no van al cielo y no son salvos. No son salvos, porque para ellos tiene que ser, mejor dicho, usted metido en el agua para ser salvo. Pero veamos qué realmente es lo que la palabra nos enseña acerca del bautismo en Cristo. Si bien nosotros no podemos tampoco enojarnos ni cargarnos con algún creyente, algunos que nos llamen herejes, que nos digan falsa doctrina, que digan que estamos hablando cosas que no son, que eso es una herejía, que eso es una maldición. No, usted nunca se cargue con eso. Usted sepa que ellos están defendiendo cosas como si fueran niños. El apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo de Tarso y defendía a capa y espada su asignación, la cual era perseguir a todos los que no fueran judíos o que no practicaran el judaísmo, sino que se convirtieran a Cristo, perseguirlos y matarlos, encarcelarlos, y para él estaba haciendo bien hasta que Cristo se hace presente en él a manera de revelación. Y creo que todo creyente tendrá un cambio hasta que Cristo se haga presente a manera de revelación y de vida en el espíritu de cada uno de esos hijos de Dios, que también son hijos de Dios, pero están todavía en etapa de niñez, ¿verdad? Hermano, mire, en este presente tema que estamos compartiendo, yo quiero demostrarles con la Sagrada Escritura o con la Biblia que la doctrina tradicional sobre el bautismo ha carecido por muchos años de una base sólida en la palabra, habiéndose recibido, escúcheme bien, como una herencia religiosa. Quiero que entienda esto. Estos temas que estamos viendo en el caso del bautismo en aguas se recibió como una herencia religiosa más que todo del catolicismo romano y del judaísmo radical. Del catolicismo romano, o podríamos decir el orden correcto es del judaísmo radical y de la herencia, lo adopta el catolicismo romano y lo establece como dogma para todos sus seguidores. Es decir, que la iglesia cristiana
o la protestante, que salió del catolicismo, por así decirlo, protestando con la reforma de Martín Lutero, sí, su protesta fue importante. ¿Por qué? Porque salió la gente de ese concepto de que tocaba pagar indulgencias para que Dios los perdonara y los aceptara, y a entender que la salvación era por fe y no por obras. Pero cargaron todavía algo muy difícil para ellos de soltar, como fueron los rituales y las ceremonias que traían la iglesia como dogma. Entonces, dentro de este sistema cristiano, protestante, como se le pueda decir, ocurre lo mismo, a tal punto que en algunas denominaciones se les pide a los creyentes que vienen de otras congregaciones que para ser miembros activos allí, ¿qué tienen que hacer? Bautizarse de nuevo conforme a qué? A los reglamentos de dicha doctrina. Por ejemplo, la otra parte, la iglesia adventista y la pentecostal unitaria creen y enseñan que sin el bautismo en agua, la salvación de un creyente no está completa. Yo no sé si usted está escuchando esto. Ellos predican y creen que sin el bautismo en agua, la salvación de un creyente no está completa. Esto es un graso error. ¿Por qué? Porque están dando a entender entonces que la obra de Cristo en la cruz, la perfecta obra de Cristo, no fue suficiente, no fue completa, y entonces se requiere una obra de la ley para ayudar a la salvación. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo, mi amado? Si Cristo es el cumplimiento de la ley, ¿por qué una obra de la ley tiene que ser traída para ayudar a la salvación de las personas? Cuando la obra de Cristo en la cruz fue completa, perfecta, nada le faltó para que todo llegase a su cumplimiento. Cuando Él dijo, consumado es, no está diciendo consumado es, pero hay que pasar ciertas cosas que ayuden a que el creyente sea salvo. Quiero que lo tengan bien en claro y que lo escuchen bien, y que por favor vayan tomando nota para algunas charlas ahorita más adelantito en los aportes. ¿Ustedes creen que la obra de Cristo es completa? ¿Cuántos creen eso? A ver, allí ponga un Amén. Amén. Muy bien. Para usted la obra de Cristo está completa, Por ¿cierto? supuesto. Por supuesto. Entonces, ¿habrá que agregarle alguna cosa de la ley para que ayude un poco? No, no, señor. No hay nada que agregarle, ¿verdad? Nada que agregarle. Entonces, el bautismo en agua es uno de los rudimentos más arraigados en las congregaciones del sistema religioso de hoy. Pues, ¿qué pasa con esto, hermanos? Que mantiene a los creyentes en un estado infantil, como dijo Pablo. Tal como el apóstol Pablo lo dice claramente en la carta a los Hebreos 8. Pablo dice en la carta a los Hebreos 8:1, dice claramente que 6:1, perdón, que la fe del creyente no se debe sostener hoy en Cristo en los rudimentos. Y entonces el capítulo 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es decir, ellos habían recibido a Cristo, pero todavía tenían todas esas cosas que allí nombra el apóstol, el escritor en Hebreos 6, lo tenían como rudimentos que los traían de la ley. Aunque si en la ley hay un bautismo, en Cristo hay un bautismo. Si en la ley habla de fe, en Cristo está la fe de Dios. Si en la fe se habla de la resurrección, Cristo es la resurrección. Es decir, ellos tenían las cosas todavía como rudimentos, cosas aisladas, independientes la una de la otra, pero en Cristo ya todavía había sido hecho realidad como una sustancia. Y él dice, no, dejemos ya los rudimentos, vamos adelante a la perfección que es Cristo en nosotros. Entonces, es importante que el lector de la Biblia, que nosotros, hermanos, como lectores de la palabra, como hijos entendidos, ¿sí? leamos la Escritura sin sesgarnos, sin sesgo. No podemos mantener esos conceptos preconcebidos que traemos, estructuras religiosas, paradigmas que hemos recibido en el transcurso de nuestra vida en Cristo, que no nos pueden dejar ver claramente. Cuando un creyente no suelta los paradigmas, las estructuras, las tradiciones, los ritos y ceremonias, tiene siempre un velo, y cada vez que lea va a tener el velo, como dice en la palabra en 2 Corintios 3 al final. Bueno, póngale cuidado. Yo sé que hablé de eso, pero como les dije, yo hablé de esto a manera general, pero yo estoy entrando ya en detalle.
La palabra bautizar en la Biblia es una palabra griega que primero no se originó en el idioma español, sino en el griego, porque el griego fue el idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la palabra griega bautizar es baptizo, B-A-P-T-S, baptizo, T-I-D-S-O, baptizo, la cual tiene varios significados, muchos significados. En la Biblia se mencionan por eso varios tipos de bautismo. Por ejemplo, la Biblia menciona el bautismo de sufrimiento. ¿Ustedes lo han leído en la Biblia? Vamos a leerlo ahorita. La Biblia menciona, por ejemplo, un tipo de bautismo, el bautismo de sufrimiento. Lucas 12:50. Lucas 12:50. Repito, Lucas 12:50. ¿Quién lo quiere leer? Lucas 12:50. A ver, ¿lo encontraron? Sí, pastor. Por favor, Yurley. Me esperaba un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Exactamente. Qué claridad tiene esa Biblia, ¿no? La Reina Valera dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Pero lo que Yurley leyó, ¿qué versión leyó, Yurley, por favor? NTV. Me parece bastante clara la NTV. ¿Lo puede volver a leer, por favor? Dice, me espera un terrible bautismo de sufrimiento y estoy bajo una carga pesada hasta que se lleve a cabo. Muy bien, muy claro eso. Ahora, ¿por qué dice el Señor Jesucristo que le esperaba un terrible bautismo de sufrimiento? Pues porque la palabra bautismo significa ser metido dentro de, y él fue metido dentro del más grande que sufrimiento. No ha habido ni habrá un sufrimiento tan fuerte como ese, de ser torturado y morir colgado en una cruz, clavado de manos y pies y traspasado su costado. Para Jesús era un bautismo de... Vayan tomando nota de esos tipos de bautismo, ¿vale? Otro bautismo que encontramos en la Biblia es el bautismo en la nube. Bautismo en la nube. Por ejemplo, dice la Biblia aquí en Primera de Corintios 10, versículo 2. Primera de Corintios 10, versículo 2. A ver, ¿quién lo quiere leer? Dice, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar como seguidores de Moisés. Muy bien. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Se acuerdan cuándo fueron bautizados en la nube? A ver, ¿quién se acuerda? Ayúdenme. Cuando salieron de Egipto. ¿Cuándo salieron de Egipto? A ver, ¿alguien más? Recuerden que ellos todo el tiempo, después de salir de Egipto, en el día, una nube los cubría. Los cubría. Esa nube que los cubría, dice que ahí estaban siendo que ellos Bautizados. ¿Y cuándo fueron bautizados en el mar? ¿Cuándo? A ver, ¿quién se acuerda? Cuando atravesaron, el Mar Rojo, ¿no fue? El Mar Rojo, sí, señora. Claro que sí. Cuando pasaron porque es que la palabra bautizar en griego significa metidos en medio de, pasar en medio de, o también teñido de otro color, teñirse de otro color. Note qué significado tan interesante. Entonces, hemos visto ya cuántos tipos de bautismo, así someramente, ¿cuántos? 2. ¿Cuáles son? De sufrimiento y en la nube. En la nube, muy bien. Entonces, cuando los hijos de Israel estuvieron sumergidos en la nube, que los cubría el sol en el desierto, eso se interpreta en la Biblia, el apóstol Pablo lo toma como un bautismo. En el mismo pasaje también el hecho de atravesar el Mar Rojo en seco también es un bautismo. Entonces, qué interesante, mis hermanos, ¿verdad? El tercer tipo de bautismo es bautismo en agua. Bautismo en agua. Note, antes de leer un texto, que la última vez que el apóstol Pedro bautizó con agua, antes de darse cuenta que no era así, el plan de Dios, fue en la casa de Cornelio. Fue la última vez que Pedro bautizó en agua,
a partir de ahí comenzó a darse cuenta que el plan de Dios era un bautismo distinto. Que si bautizar significaba meter en medio de, sumergirse de, teñirse de, no era nada más y nada menos que meterse en Cristo, teñirse con Cristo, hacerse uno con Él. Y allí cuando bautizó en la casa de Cornelio, capítulo 10 de Hechos, creo que el versículo, bueno, no tengo claro el versículo, pero Pedro dice, ¿puede acaso impedir? ¿Puede alguno impedir que el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, de modo que en ese caso la palabra bautizar también se refiere a un bautismo en agua. Ojo, se refiere a un bautismo de sufrimiento, también bautismo en la nube y en el mar, a un bautismo también en agua, pero no solamente es su única aplicación. En la Biblia no solamente el agua se aplica, bautismo no solamente en agua, no, mis amados, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, hay otro tipo de bautismo, ¿verdad? El bautismo en fuego. Lo han leído, ¿cierto? Bautismo en fuego. Mateo 3:11. Mateo 3:11. A ver, ¿quién no quiere leer Mateo 3:11? Si lo pueden leer en otra versión, bien, en cualquier versión, por favor. Mateo 3:11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Muy bien. ¿Ustedes entienden ese versículo claramente? Si usted lo fuera a explicar, ¿qué está diciendo Juan el Bautista en ese momento? Que la función de él era bautizar en agua para que ellos tuvieran un arrepentimiento. Luego viene un contraste, pero el que viene detrás de mí, que yo la verdad no soy ni siquiera digno de soltar el cordón de su zapato, él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Juan quiere decir, él no va a usar esta agua física para hacerlo. Él no lo va a bañar en el río Jordán. Él los va a bañar o a meterlos en el fuego purificador del Espíritu Santo. Wow. Si un creyente suelta un poco las estructuras y entiende la realidad del nuevo pacto, se va a dar cuenta que Juan está diciendo, mi bautismo es temporal, pero el que viene detrás de mí, cuyo nombre es el Eterno, él va a bautizarlo con un bautismo eterno. Bendito sea el Señor. Pastor, igualmente esto Juan Bautista, él estaba en la ley, ¿no? Entonces él también lo hacía como parte del cumplimiento de la ley, pero él también entendía que el que venía era como una sustancia diferente, entonces ya era diferente en lo que él iba a hacer. Exactamente, Pastor Arely, así es. Y de hecho, cuando Jesús llega, ya lo hemos dicho muchas veces, pero cuando Jesús llega a bautizarse en el Jordán ante Juan, hay una pequeña discusión porque Juan dice, no, hermano, no, ¿cómo se le ocurre que yo lo voy a bautizar? No, también usted bautíceme a mí. Y Jesús dice una frase que es clave. Dice Jesús, bautízame, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Escúcheme, cada pacto operaba en una justicia. La ley operaba en una justicia que consistía en que el que haga estas cosas, cumpla estas cosas, vivirá por ellas. En el hacer. El nuevo pacto opera en una justicia. Cristo como nuestra justicia y nosotros hechos justicia de Dios en él. Entonces note, lo que Jesús dice es, porque así conviene que cumplamos toda la ley. Interesante eso. Entonces seguimos, mis amados. Bautismo, ¿verdad? Mismo bautismo que en fuego, ¿verdad? Que es el que anunciaba. ¿Y qué significa el bautismo en fuego? Yo creo que tenemos que hablar un poquito de eso. ¿Qué significa el bautismo en fuego? ¿Será que a usted y a mí nos metieron en candela literal, física? ¿Sí? Algunos, ustedes dirán, le pregunto al pastor sí que quedó chamuscado. Dirán ustedes, ¿no? Pero yo creo que a ninguno de ustedes lo bautizaron en fuego. Cogieron una hoguera y los metieron ahí. Porque podríamos usar la literalidad. Vamos a ser bautizados en el fuego.
Si cada vez que leo bautismo pienso que es en agua, entonces, ¿qué pienso cuando dice que me bautizará en fuego? Tiene que ser entendido eso. ¿Qué es el fuego? Es que la sustancia de Dios, que es Cristo por el Espíritu, es como un fuego purificador que comienza a quemar todo aquello que todavía en nosotros huele a Adán. Huele a, como dice Pablo en Corintios, huele a madera, heno o a hojarasca. Tiene que ser quemado. Y esa es la expresión que usa bautismo en fuego. Cuando nos metemos o nos meten en Cristo, hay un fuego, que la palabra es como un fuego que quema, que quita las impurezas, que purifica y limpia y deja entonces la sustancia que tiene que ver con Dios. Todos hemos sido bautizados en fuego, ¿vale? Sigue otro bautismo, bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo en el Espíritu Santo. El mismo pasaje que leímos de Mateo 3:11 dice que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. No es el mismo, porque Espíritu Santo diría entonces en el Espíritu Santo con fuego, no dice Espíritu Santo y fuego. Bautizarnos en el Espíritu Santo, ¿qué será entonces? Que nos agarre la tembladera, que nos dé la chiripiorca, perdonen la expresión, perdonen con todo respeto lo digo, o que nos agarre, que sea una enredadera de lengua. Eso no tiene nada que ver con el bautismo en el Espíritu Santo. Teniendo en cuenta que la palabra bautismo es ser inmersos en. Entonces lo que el Padre hizo fue, cuando resucitó nuestro espíritu, lo siguiente que hizo fue bautizarnos. Meternos en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo meterlo en nosotros. Una habitación que siempre digo, una expresión recíproca, ¿verdad? Fuimos metidos en su espíritu para poder ser guiados y ser hijos de él. El bautismo en el Espíritu Santo es para poder ser hijos. Recuerde que la palabra dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Luego dice, y todos los que son guiados, todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Luego Juan 3 dice que los hijos de Dios entonces son como el viento, es decir, guiados por el Espíritu. Fuimos bautizados en el Espíritu Santo, es para dar testimonio que somos hijos de nuestro Espíritu, para tener seguridad de la paternidad de Dios, para ser guiados por el Espíritu, para ser también como el viento, o sea, no amarrados a ninguna estructura, sino movidos por él. Entonces, usted ya fue bautizado en fuego, en el Espíritu, pero hay más tipos de bautismo, hermano. Hay más tipos de bautismo en la Biblia. Para así decirlo rápidamente, encontramos el bautismo en el cuerpo. Bautismo en el cuerpo, ¿verdad? Vamos a buscar ese versículo acá. ¿Cómo, Luz? Por ejemplo, 1 Corintios, capítulo 1 Corintios 12:13. 12:13, sí, señorita. Aquí tengo en esta versión, que es la palabra de Dios para todos, dice, ya sean judíos o no, esclavos o libres, todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar parte de un solo cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Verdad? 1 Corintios, ¿qué, Juanca? Perdón. 12:13. Y en la versión NTV dice, entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu, ¿verdad? Eso se llama bautismo en el cuerpo. Entonces, mis amados, hay más, pero bueno, la idea es que poco a poco vayamos desarrollando estas temáticas de una manera firme y con la seguridad que ustedes están recibiendo esto en el espíritu, porque recuerde, cada vez que se expone la palabra se expone y se predica es al espíritu, para que el espíritu tenga el incremento de Cristo y pueda haber un gobierno en nuestra alma y una expresión de Cristo. Entonces, cuando, por ejemplo, los discípulos comenzaron a cumplir el trabajo después que el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos bautizaron
en el nombre de Jesús en aguas, ¿verdad? ¿Por qué lo hicieron? Para que usted tenga en cuenta esto, porque ellos venían del trasfondo del judaísmo, del trasfondo del judaísmo. Para ellos era importante hacerlo porque ellos todavía seguían practicando la ley. Los discípulos de Jesús, Pedro, Santiago, Juan, todos ellos seguían con todas las costumbres de la ley de Moisés, a pesar de que el Espíritu había venido sobre ellos, pero ellos seguían con esas costumbres. Las costumbres de los ayunos en el templo, 3 veces por semana, de la oración cada tarde, la hora tercera de la oración, todas las cosas. Ellos todavía iban a las fiestas, a las ceremonias, porque ellos eran personas judías, ¿verdad? Por eso ellos practicaban todavía ese ritual en agua, porque para ellos no se podía obviar, porque para ellos era importante. Entonces, mis amados, tengan en cuenta eso como para que ustedes puedan entenderlo y explicarlo a otros. Van a decir, ¿por qué el apóstol Pedro, que era ungido por el Espíritu, bautizó en aguas? Le van a explicar la razón por la cual lo hizo. Y hay otros tipos de bautismos más. Bautismo por los muertos. Vamos a verlo de pronto en la próxima clase, ¿vale? Solo quiero en este momento parar acá, porque este tema es bastante amplio y quiero escucharlos a ustedes hasta ahora. Hasta ahora si vamos aclarando o vamos oscureciendo, porque si no aclaramos, oscurecemos. Pero la tarea que el Señor nos ha dado a nosotros es la de aclarar a todos, como dijo Pablo en Efesios 3, cuál sea la dispensación del misterio que ha sido revelado en Cristo Jesús. A ver, quiero escucharlos con sus aportes, con lo que han entendido hasta ahora. Prácticamente ya son las 8. Bueno, pastor, como siempre decimos que nos llevamos esta noche, pues quedó como admirada tanto tiempo y leíamos la palabra y teníamos el entendimiento entenebrecido, y a partir de ahora se ha empezado a iluminar esa parte, porque leíamos Isaías y es obvio lo que dice ahí, y antes leíamos y pasábamos, era como por encima de eso y nada. Recuerdo una vez sí que leí la Biblia y nosotros antes siempre decíamos o teníamos esa costumbre de ir al sitio donde nos reuníamos, en la iglesia, es el sitio sagrado, la tarima era lo más espiritual, lo más santo. El altar. Entonces, el altar, entonces decía la palabra de Dios, en una vez que leí decía, porque nosotros decíamos, vamos a la casa de Dios. Entonces, en la palabra dice, ¿cuál casa? ¿Cuál es la casa que ustedes me edifican? ¿Cuál? Si la casa que tenemos que edificar somos nosotros, nuestro interior, nuestro espíritu. Entonces, eso es lo que me llevó hoy. Y de aprender todas estas clases de bautismos, porque siempre creíamos que era el del agua y ya, que era un ritual y ya. Pero del fuego, de la nube, de todo lo que leímos hoy, créanme que no. ¿Listo? Amén, Janet. Me alegra que haya recibido este entendimiento. Y como usted dice, uno leía la Biblia y como que no veía muchas cosas, pero la palabra es clara, clara. Bien, Janet, gracias por su aporte y que sigan creciendo en esta realidad de la sociedad. Amén, amén, amén. ¿Quién más? A ver. Yo, pastor. Buenas noches para todos. Julieta, bienvenida. Buenas noches. Bueno, algo que me parece maravilloso es pues entender cada día que vivimos en una realidad y que esa realidad es y presente es Cristo, Cristo formándose en nuestras vidas cada día, y que entender que si seguimos, o sea, que si en nuestra vida no hay una transformación mental, una transformación en todas nuestras áreas, indica que aún seguimos en el antiguo pacto, que seguimos en ritos, que seguimos haciendo solamente aquellas cosas externas para que de pronto nos vean muy santos, muy todo bien, pero en realidad pues el Señor, que es el que mira lo profundo del corazón, el interior de nosotros, pues es el que se va dando cuenta si realmente estamos
avanzando o aún continuamos en lo mismo? Aún seguimos en ese antiguo pacto, en todo lo de atrás, donde predominaba solamente lo externo. Entonces, para mí es muy importante eso, saber que la transformación en mi interior y la alineación de mi alma al espíritu que me habita, que está unido al espíritu de Dios, es lo que marca la pauta en cuanto hay de Cristo en mi vida y si tengo madurez o no la tengo. Ese es mi aporte, pastor. Muy bien, hermana Julieta, así es. Exactamente, sí, señora. Qué maravilloso es que el Señor pueda ayudarnos a seguir manifestando esta verdad de vida. Recuerden que es una manifestación de su propósito, de su verdad, de su sustancia. Ya no dependemos de una sustancia externa. Ya no dependo que alguien me sople, me escupa, me unja, porque el ungido, el soplo, la vida de Dios está en nosotros. Así es. ¿Alguien más? A ver, los aportes, los hermanos. Pastor, o sea, cómo está uno errado, porque parece que en esas doctrinas donde usted decía eh, que es como obligatorio, pues, para servir, uno tiene que estar bautizado en agua. Eso yo pienso que cuando usted decía que se le predicaba al Espíritu, que tiene que realmente haber una transformación en nuestra vida. Pienso que en esas iglesias ya como que la palabra se predica mecánicamente, ya como que se dijo eso y se sigue en la misma tradición y se sigue diciendo lo mismo y día tras día, pero realmente, y se llenan las iglesias, se llenan, pero que realmente le hable al Espíritu, que es el que realmente necesita ser como entendido, transformado para vivir esa realidad del nuevo pacto. A muchos les volaría la tapa de los sesos, como a mí inicialmente cuando estaba aprendiendo, que no van a lograr entender porque, como decía la hermana, tienen el entendimiento entenebrecido y más que se arraigan a eso, que si no es así, entonces no son salvos. Si realmente la obra de Cristo fue completa y si hacer esas cosas sí lleva, es como que el Señor a la larga lo que hizo por nosotros no sirvió de nada. Entonces sí, definitivamente lo que yo le decía la vez pasada, pastor, cuando su merced predica, los domingos, realmente sale uno como, wow, madre, o sea, me sacudió pues, y no es como la exhortación a que la iglesia no está sirviendo y no están ofrendando y no están diezmando, sino realmente me estás hablando a mí en mi interior, que estoy haciendo, y es definitivamente la palabra es la que trae esa transformación, la que trae esa vida, como dice que redarguye y que cambia y transforma. Sí, definitivamente es eso, pero sí pienso que las iglesias tradicionales están como predicando mecánicamente siempre lo mismo y va de generación en generación. Y si no hay un entendimiento, como yo le decía, es el Señor el que da el entendimiento definitivamente. Y cada vez que habla de algo me deja como más sorprendida y entre más sé, me doy cuenta que menos sé, que hay mucho más para aprender. Así es, hermana Marcela. Así es, sí, señorita. Gracias por ese aporte. Sí, tiene razón, pues. Se cumple en gran parte lo que dice uno de los profetas, creo que es Isaías, no recuerdo bien, o Jeremías. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque su temor para conmigo, dice el Señor, no es más que mandamientos de hombres que les han sido enseñados. Es decir, que han repetido todo el tiempo lo que les enseñan los hombres, sin ni siquiera estar con su corazón realmente convertido al Señor. Porque es que la sustancia, la sombra no convierte a nadie al Señor. Los rituales no convierten a nadie al Señor. La conversión es cuando Cristo ha entrado a vivir en mi espíritu y entonces hay una conversión, como dice la palabra en 2 Corintios 3. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les será quitado. Bien, amén, amén. ¿Quién sigue? ¿Quién más? A ver, escuchemos a Milei esa que se habla. ¿Cierto, Milei? Buenas noches. Buenas noches.
Pues realmente hablábamos aquí con mi esposo de que digamos tanto tiempo conociendo de Dios y prácticamente lo que inicialmente tú decías, de que pues que mientras nosotros no soltemos el velo, pues vamos a leer la palabra con ese velo y pues por eso es que no habíamos entendido o no habíamos visto las cosas de una manera diferente, porque el hecho de ver que realmente el bautismo es lo que nos explicaba, que es introducirnos, sumergirnos, pues le cambia a uno todo el panorama y le quita todos esos conceptos equivocados que teníamos, porque tanto tiempo leyendo la palabra, pero no la habíamos visto de esta manera. Y pues muchas veces uno hace lo que le dicen o uno vive a Cristo por lo que le dicen, más no porque realmente uno tenga como una vivencia o lo que tú decías que es como el espíritu que ya realmente le testifica a uno todo lo que Dios hace en uno y todo lo que somos Exactamente. en él. Muy bien, hermana. Así es, tienes razón. Cuando el espíritu comienza a dar testimonio a nuestro espíritu, entonces vamos a crecer. Ya no vamos a ser niños fluctuantes, como dice Pablo, sino vamos a ir creciendo. Y cuando alguien es maduro para Dios, cuando puede ver claramente la sustancia y comienza a vivir en la palabra de justicia y no va a depender de nada externo. Porque mire, cuando la gente no ha transicionado de la sombra a la sustancia, son pastor dependiente, son aceite dependiente. Ay, pastor, ore por mí. No está mal que el pastor ore por ellos, pero todo el tiempo, pastor, mire que tengo un dolor de cabeza, ore por mí. Pastor, mire que mi esposo está rebelde, ore por mí. Pastor, que mi hijo está rebelde, ore por mí. Entonces, todo eso ore por mí. ¿Y usted qué, hermano? ¿Sí? Porque es un niño que depende es pastor dependiente. Pero ¿qué pasa? Ahora en Cristo, nosotros somos Cristo dependientes. Porque el pastor no es más que ninguno de ustedes, simplemente tiene una investidura, una asignación y una responsabilidad de compartir lo que Dios le ha dado a la iglesia. Pero somos iguales. Esta es la ventaja del nuevo pacto. No hay diferencia. Somos uno en Cristo. Él es el que tiene la preeminencia. Él es el superior. Él es el grande. Nosotros todos somos iguales. Y esto es un gozo. Entonces, cuando un creyente entiende esto, deja de ser niño. Los creyentes niños dicen, si el pastor no predica hoy, yo no voy. ¿Sí me explico? Son creyentes niños todavía. Y todavía están en la sombra, aunque digan que conocen el nuevo pacto. Entonces, este es un punto muy interesante, mis amados. Gracias, Miley. No sé si mi hermana Ruby quiere decir algo. Yurley. Milagro que está tan callada. Arelis. Yo sí sé que está muy callada. Así como usted nos enseñaba hoy, que hasta que Cristo no se haga presente a manera de revelación, entonces simplemente no va a haber un cambio. Y eso es lo que de pronto yo ahora analizo y digo lo que pasa en muchas iglesias, ¿no? Se puede hablar de Cristo, pero se habla de Cristo a manera de información, más no a manera de revelación, porque la gente sigue practicando rituales. Y yo lo que aprendí hoy con todo esto de los bautismos y los diferentes significados y los diferentes tipos de bautismos, yo lo que puedo analizar es que en todos ellos simplemente está Cristo, es una tipificación de Cristo. Entonces yo digo, bueno, si nosotros no lo vemos de esa manera, o sea, no vemos a Cristo ahí, sencillamente es porque la iglesia sigue practicando tradiciones, porque lo que se habla de Cristo simplemente es informativo, más no es revelado. Y es importante eso, la revelación, para que nosotros podamos empezar a ver desde una óptica diferente realmente y poder uno ahí sí decir que verdaderamente es Cristo el que está empezando a manifestarse y para poder nosotros salir de pronto de esa rutina, de esos rituales y de eso, porque eso es difícil así, a simple vista. Sí, sí. Es verdad, hermano. No es fácil cuando no se ha sido revelado esta verdad presente. Es muy complejo soltar esas estructuras. Es muy complejo. Solo la obra de Cristo la puede hacer. Y cuando nosotros nos disponemos a que el Señor lo haga. Porque como dijo mi esposa, muchos se van, prefieren irse. Yo me acuerdo que en Juan capítulo 6, por ahí verso 60, después de Jesús darle una cátedra a los judíos acerca de que tenían que comerlo a él, comer su carne y tomar su sangre y toda cosa, ellos quedaron entre locos y tontos y dijeron, no, este man que está diciendo que vamos a comer su carne. Y cuando se apartaron un poquito, Dios dice, Pedro, Señor, dura es tu palabra. Esto no lo puede escuchar todo el mundo. Es más, Señor, la gente se está yendo. Y Jesús dice, ¿acaso quieres también irte tú? Pues si tú quieres irte, hermano, pues vete. ¿Sí?
Porque ahí estaba difícil para ellos entender esto y todavía es igual. Cuando el Señor habla, digamos, si coman mi carne, la gente piensa que es comerse un pedazo de pan y un poquito de jugo de uvas. Sí, son cosas que vamos a ver más adelante. Vamos a ver cosas que van a romper a todos nosotros, van a romper las estructuras. Van a romper, como dijo, creo que fue Marcela, el cerebro. Entonces, porque esto es lo que hace la palabra, quitarnos todo velo, toda sombra, toda estructura humana, toda dependencia de las cosas externas y pasarnos a ser creyentes maduros, que sepamos lo que tenemos, que sepamos que la herencia está en nosotros, que disfrutemos la vida de Cristo y caminemos y vivamos como es digno del Señor. A ver, ¿alguien más? No sé si Yurley, Ruby. No, pues este tema espectacular me parece. Yo cada vez que puedo conectarme y estar en este tiempo, para mí es un tiempo especial porque sale uno con muchas ganas de seguir aprendiendo. Todo este tema del bautismo, Dios mío, o sea, si realmente, como decía ahorita, desde el comienzo uno le enseñaran todo esto, ¿no? Creo que sería distinto. O sea, no tocaría de pronto ese proceso para poderlo, sino que ya, y eso es la responsabilidad de pronto que tenemos con esta generación, ¿no? Enseñarle a nuestros hijos, a nuestras familias, es la verdad así, como es, clara, sin ningún arreglo, sin ningún enmiendo, porque eso, ay, ¿cómo hago para que lo entienda? ¿Cómo hago para que...? No, como es la palabra, como lo dice ahí, porque ahí está. Muchas veces leemos, pero no vemos. Por ejemplo, estos tipos de bautismo están ahí y vimos los versículos, pero nunca los habíamos visto de esa manera, porque siempre pensábamos bautismo en agua. Exacto. Y en espíritu, cuando uno se bautiza en agua, recibe el espíritu, ¿sí? Entonces, como que era como el proceso, ¿no? Como nos habían de pronto educado. Entonces, no, me parece algo especial, realmente es algo especial este tema. Voy a seguir ahí rumiando y rumiando. Así es, Ruby. Estos temas no son calditos, estos alimentos sólidos, dice la palabra. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Y allí bien y el mal, en ese contexto que está hablando el escritor, no son cosas malas, sino bien y mal es ley y nuevo pacto, antiguo y nuevo pacto. Ya el antiguo pacto es declarado como el mal porque ya no funciona, no opera. Y lo que opera ahora es el bien. No, ese es un tema muy poderoso, es un alimento bien sólido, que toca masticarlo bien, rumiarlo y disfrutarlo y deleitarse con eso. ¿Alguien más, por favor, a ver? Como usted decía la vez pasada, que era más fácil llegarle a un recién convertido, a una persona que no ha conocido nada, ¿sí? Que a uno que lleva tantos años Claro. escuchando lo mismo, ¿sí? Y creyendo en lo mismo. Pero sí, definitivamente, como yo le decía a usted la vez pasada, pastor, ¿usted cómo evangelizaría? Porque pues ya uno con todo esto tiene que cambiar muchas cosas. Aunque digamos que es sencillo, en cierta manera es sencillo eh, poder explicar esto para la persona que no ha conocido, es más complicado al que ya conoce, por ejemplo, a mi cuñada, que lleva bastante, para irle a predicar lo que su merced decía que Satanás era un sistema, un ente acusatorio, cuando uno siempre lo vio como un ángel caído, como un ser que estaba ahí metiéndole la zancadilla a uno siempre. ¿Sí? Entonces yo tratando de explicarle esto a ella y qué pasó, les voy a compartir algo que me pasó. Ayer yo venía en la moto y resulta que la moto no tiene ni la culpa, o sea, no tengo papeles de seguro ni nada. Uy, Dios mío. Se iba a subir, mi cuñada se iba a subir en la buseta y me alcanzó a mirar. Entonces vivimos en el Villa Manuela, entonces ella me dijo, ay, yo le dije, venga, no se suba. Entonces me dijo, ¿me lleva? Yo sí, venía con la niña y nos vinimos en la moto. Y vengo yo explicándole, dije, anoche me entero de que el diablo no es, de que Satanás no es un ángel, no es esto, no es aquello, es un ente acusatorio, imagínense que esto, y voy, le estoy explicando eso, y cuando vamos llegando
a la manga de coleo me dice, ella venía sin casco y me dice, Marce, mire, hay un poco de conos, ahí está tránsito. Entonces yo, miércoles, entonces la bajé como 2 cuadras antes, ella se bajó. Sin embargo, me metí a la boca del lobo. Yo la verdad iba para la colonia y me iba a ir por el lado del hospital. Entonces yo me voy y me meto a la boca del lobo, pero un agente de tránsito me alcanzó a mirar que ella se bajó. Entonces me pide papeles Ay, y lo miré y le dije, no tengo papeles. Y entonces me dijo, le paso la tarjeta de propiedad, no sé qué, mi licencia de conducción. Entonces va y mira la placa y dice, le digo, no le he podido comprar el seguro a la moto, le dije así. Entonces me mira y me dice, mira la placa y dice, lleva 5 años sin seguro. Yo sí, es que no tengo trabajo, soy madre cabeza de hogar. Eso no era mentira. Y entonces él me dice, esto es para inmovilizarle la moto. Y le cogí la mano y yo dentro de mí oraba. Y le cogí la mano y le dije, no lo haga. Entonces me mira y me dice, le voy a colaborar con algo. Le voy a hacer un parte por lo más barato, por el casco. Vale 600.000 pesos. señor. Y lo miro y digo, no me lo haga. Y entonces le prometo que compro el seguro. Y me dijo, no puedo. Pero sin embargo, si me hubiera dicho, deme 100.000, le digo, más bien hágame el comparendo. Entonces resulta que él me está haciendo el comparendo, yo sigo orando y mi cuñada está parada esperándome. Entonces me lo hace y yo, ok, gracias, y me voy. Ahí me di cuenta que sí estaba muriendo ese Adán en mí, porque en otro momento de mi vida, o sea, yo me hubiera puesto enfurecida y de todo. Entonces llego aquí a la casa y me pongo a orar y le agradezco al Señor porque el comparendo por seguro valía 1.300.000, ¿sí? Ujú. Y, entonces al último me dice él, si va antes de los 5 días hábiles, puede pagar la mitad, hace un curso y paga la mitad, y yo, ok. Entonces me vine para acá y me puse a orar y empecé a orar y yo le he dicho al Señor, quiero obedecerte. Y le Ujú. digo, Señor, te amo, quiero obedecerte. Hazme más como tú, Señor. Y guíame, Señor, por el camino correcto. Y guíame, Señor, a hacer esa manifestación tuya en esta tierra. Y Ujú. entonces empezó como a traerme revelación. Y yo digo, wow, o sea, la culpa es mía. Y sencillamente Romanos 13 dice que todas las autoridades han sido puestas por el Señor. Y ahí en Exacto. esto yo estoy lo más de desobediente con el Señor, ¿sí? Porque no tengo los papeles de la moto al día y ahí me estaba como en cierta manera exhortando, ¿sí? Entonces le mando un audio a mi cuñada y le digo yo, mire, ahí le voy a decir, aunque usted diga que fue el diablo o Satanás que hizo que me hicieran el parte, ahí le voy a aclarar que eso no es así. Es solo mi responsabilidad y es Exacto. mi culpa, porque soy yo la que estoy pasando por encima de las normas de tránsito, y soy yo la imprudente que la traje a usted sin casco y que obviamente no tengo seguro y estoy andando en rebeldía y en desobediencia con las autoridades que Dios puso. Le dije yo, ahí le digo que uno dice que es hija de Dios, pero anda en rebeldía. O sea que si digo que amo a Dios y no lo obedezco, no estoy haciendo nada. Y ahí le digo que no es el diablo y no es Satanás, es uno mismo. El enemigo es uno mismo. Si yo hago las cosas como el Señor manda y se establece en la ley del hombre, le dije, no tendrían por qué hacerme lo que el comparendo, no me lo hubieran hecho. Y ella se queda como reflexionando porque estoy segura que le echó la culpa al diablo. Así es, sí. Sí, mucha gente culpa al diablo de cosas, obviamente, que son responsabilidad nuestra. Gracias por ese aporte. ¿Alguien más tiene un aporte? Ya se nos fue el tiempo, mis amados. Recuerden, oren al Señor siempre que el Señor abra los ojos del entendimiento. La oración de Pablo en Efesios 1:17, que el Señor dé espíritu de revelación en el conocimiento de Él. Y obviamente tenemos que andar legalmente ante las autoridades que Dios estableció, como decía Marcela. Eso es muy importante. Mis amados, ha sido una gran bendición compartir con ustedes. Oremos y terminamos. Padre, muchas gracias por permitirnos, Señor, compartir de tu palabra, de tu verdad. Señor, tu obra es clara.